Sí, saludos, pues mi nombre es Luis Santos, soy estudiante de lo que es diseño industrial en la Universidad Ángel Méndez. En el Movimiento Victoria Ciudadana pues participo de lo que es la red de ecología y de la juventud de Victoria Ciudadana y pues, pues desde mi estudio pues puedo aportar desde el ámbito de innovación. eh, pues ahora mismo pues vivo en un pueblo de Gurabo. eh, Eso pues sería todo. Muchas gracias, Luis. Compañero Luis Méndez. Hola, ¿me oyen? Sí. ¿Cómo están ustedes? Justo como, gracias por llamarme y recordarme la cuestión que estaba haciendo unas cuantas cosas al mismo tiempo. Mi nombre es Luis Méndez, soy vecino del compañero Justo, casi somos hermanos, Justo Méndez y Luis Méndez. Soy cooperativista, he participado en movimientos cooperativistas y agrícolas. Me interesa mucho el cooperativismo y agrícola. Yo creo que una de las contribuciones grandes que se pueden hacer a la agricultura es crear cooperativas agrícolas, porque eso da el sentido de pertenencia y, y, y hace que las personas se comprometan. He ido a muchos diferentes países y he visto que el cooperativismo de tipo diverso, que es el que estoy hablando, no es como en Puerto Rico. El cooperativismo en Puerto Rico es un cooperativismo de ahorro y crédito casi similar a la banca capitalista privada. Nosotros debemos enfatizar en el cooperativismo de tipo diverso, que es mucho más amplio y se puede hacer un sinnúmero de cosas mayores. Pueden contar conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y dejo saber que hoy a las 7 de la noche vamos a estar reuniendo lo que va entonces a conformarse como la red cooperativista. Que están las personas que están interesadas en el cooperativismo, que están aquí, también están invitados cordialmente a esa otra reunión, si es que se animan a dos reuniones en el mismo día. Pero a las 7 se va a estar reuniendo la red cooperativista. Entonces, el decano de la agroecología en Puerto Rico, el compañero Nelson Álvarez Feble. Mucho título, Justo, mucho título. Buenas tardes. Yo soy ecólogo social y mi visión de la agricultura y el desarrollo rural en Puerto Rico es agroecológico. He trabajado y escrito mucho sobre ese tema. Y nada, aquí estamos a apoyar. Quería decir y recoger el tema de la importancia del cooperativismo. Y brevemente, yo soy miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, que tiene un mercado acá hace 20 años en San Juan. Y precisamente recogiendo lo que decía Luis, la estructura del cooperativismo en Puerto Rico no ayuda a las cooperativas de tipo diverso, porque exigen una complejidad administrativa que es muy difícil para atender este tipo de iniciativas. Pero bueno, sí creo que hay que tomarlo en cuenta para la agricultura. Y aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Del equipo de trabajo de la red de colectividad, el compañero Salvador de la Cruz. Voy. Saludos, buenas tardes. Pues como dice Justo, mi nombre es Salvador de la Cruz Elías, miembro del comité ejecutivo de la coordinador de la red de redes. Vivo en una cooperativa donde tenemos un huerto agroecológico comunitario. Soy agrónomo, así que me identifico mucho con esta red. Entiendo la importancia estratégica para el desarrollo económico y social
de la agroecología en Puerto Rico, con todos sus sectores, el sector pecuario también, bosque, silvicultura, todo eso visto de manera integral. Así que entiendo que es una contribución importante del movimiento a que tenga una red que se concentre en este aspecto, en esta área de nuestra realidad socioeconómica y cultural. Gracias, Salva. Entonces, compañero coordinador general de la red de colectividades, compañero Papo Cos. Creo que Papo había perdido la señal. Sí, pero está en mute, Papo. Ahora me ven. Te vemos y te escuchamos. Ahora saben que soy de la generación de Luis Santos, ¿no? Nada, yo estoy a cargo estoy trabajando todo el tema de la red de colectividades como mi prioridad en este momento en la red de redes de Victoria Ciudadana. Mi formación es como comunicador y últimamente historiador, y todo mi tiempo prácticamente se lo estoy dedicando al tema de la organización, de la estructura organizativa del movimiento, que creo que es lo que nos va a dar posibilidades de enderezar al país. Así que en esas prioridades, quizás una de las primeras, por no decir la primera, es todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con todo lo que tiene que ver con la agroecología, que es la supervivencia misma de la humanidad. Así que me parece muy esperanzador esta reunión y los abrazo a todos y a todas. Y entonces el compañero coordinador general de la red de redes y realmente originador del concepto, compañero Ángel Villarini, que se va a estar presentando, pero además nos va a estar haciendo una presentación sobre la red de redes en sí, que es a donde pertenece la red de colectividades, a donde va a pertenecer esta red agrícola. Compañero Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta oportunidad de dejar organizada esta red. Yo soy sobre todo un investigador y un profesor universitario que me había retirado de la política, y miembro de la Comisión Política del Partido Independentista, pero hace 30 años que me retiré de la política partidista. Siempre he estado apoyando diferentes organizaciones y movimientos, y comencé, gracias a una invitación de Justo, a participar en conversaciones que duraron casi 2 años, que luego dieron origen a la creación del movimiento. Y cuando el movimiento una vez aprobó su agenda urgente y decidió adoptar una estructura organizativa que fuera armónica con la agenda urgente, pues diferentes personas sometimos propuestas y 2 compañeros coincidimos mucho en las propuestas que estábamos haciendo. Un compañero de Mayagüez, Alberto Rodríguez Rivera, y yo. Y luego se nos unió un tercer compañero y entonces creamos este concepto de red de redes, que fue entonces el que aprobó y luego ratificó una asamblea como estructura organizativa del movimiento, y de lo cual les voy a hablar brevemente. No sé si ya debo comenzar, Justo. Bueno, entonces voy a comenzar rápidamente compartiendo una presentación que hemos titulado Tendiendo puentes de acercamiento entre el trabajo político del MBC y el de las organizaciones de base. Este concepto de red de redes es un concepto que yo tomo originalmente basándome en las ideas de Eugenio María de Hostos, cuando hablaba de una política distinta a la enseñada por el coloniaje, que se basara en el poder social y la unión puertorriqueña, que en vez de ir del poder del director hacia fuerzas dirigidas, fuera de estas al poder. O sea, que invirtiera la relación, que fuera la base, la gente, ¿verdad?, la que tuviera el poder y no una cúpula, ¿no? Y
dentro del tipo de área que yo me dedico, que es la filosofía política, pues me he dedicado a estudiar, investigar lo que pasa en política, incluyendo un estudio con más de 5.000 jóvenes en 7 países latinoamericanos, que nada, un poco expresan lo que Jacqueline estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Que la mayoría de la gente tiene una gran desconfianza hacia los partidos políticos y por lo tanto han preferido desarrollar su actividad política en el sentido amplio de la palabra fuera de los partidos tradicionales, ¿verdad? A través de diferentes maneras. Y en mi trabajo había identificado 4 grandes fuerzas que se han ido desarrollando en Puerto Rico fuera de los partidos, que son las que verdaderamente están reconstruyendo el país. Saberes y talentos, y con esto queremos decir investigadores, educadores, especialistas en diferentes áreas que por años vienen haciendo propuestas. Los partidos lo escuchan, pero luego hacen lo que les da la gana. Por otro lado, las diferentes colectividades, que en Puerto Rico ya hay miles, pero miles de miles, que ni siquiera las hemos contado, pero que son las que están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Y aunque ante la incapacidad del gobierno, ya hay colectividades que hacen un trabajo más efectivo que el propio gobierno en muchísimas áreas. Lo que mejor funciona, ¿verdad?, de nuestro gobierno son los municipios. Y esto ha quedado demostrado en momentos de diferentes crisis. Esto en gran parte se debe a que los alcaldes dependen más directamente de su electorado y tienden, por lo tanto, a servirle. Y ya hay municipios incluso que han desarrollado, como Caguas, por ejemplo, Toa Baja, que han desarrollado formas mucho más participativas de gobernar el municipio, ¿no? Así que ahí hay otra fuerza. Y por último, la fuerza de la diáspora, porque se ha visto que cada vez que este país está en crisis, en gran medida lo que nos ha venido a aportar, tanto económicamente como en personas que se trasladan en Puerto Rico, es la diáspora. Y nosotros no hemos contado con esa fuerza como una de las más importantes para reconstruir el país. De ahí entonces surge la idea de que si en verdad vamos a lograr los propósitos del movimiento, como buen gobierno, instituciones, descolonizar, reconstruir, realmente necesitamos organizar esa fuerza y no podemos seguir dependiendo de los partidos tradicionales, ¿no? Y de aquí entonces que la agenda urgente ya establecía que nuestra estructura organizativa busca superar, ya establecía, ¿verdad?, que frente a los esfuerzos sistemáticos de la vieja política y su partidocracia por incapacitar y excluir al pueblo del ejercicio del poder, la genuina aspiración del MBS es convertirse en una herramienta virtuosa para su empoderamiento. Así que nosotros en esta propuesta organizativa vemos que la agenda urgente se cumple si va a estar en manos no meramente de un partido, sino del empoderamiento de las personas, del empoderamiento de esas 4 fuerzas. Así que nuestra estructura organizativa busca superar la forma monopolizadora y centralizada de la estructura organizativa que caracteriza a los partidos, la cual reduce al ciudadano o ciudadana a mero elector o electora, creando una que por el contrario empodera al pueblo para su participación protagónica en la gestión de gobierno, ¿verdad? Eso es y eso entonces lo que significa es como esas 4 fuerzas van a gobernar tanto al movimiento como van a ser parte protagónica del gobierno una vez que el movimiento pues tome control del gobierno. Y en ese sentido fue que propusimos, ¿verdad?, que la estructura organizativa consistiera de 4 poderes o 4 fuerzas. Entonces hay que entender que la organización y el gobierno del movimiento se distingue de los partidos tradicionales en que en lugar de tener nada más que verse como una fuerza electoral, se ve realmente como compuesto por estas 4 fuerzas. Y estas 4 fuerzas se unen y participan en elecciones. Y por eso hemos querido conservar el nombre de movimiento, ¿verdad?, y no el de partido, que es el nombre que te dan cuando tú eres partido por petición. ¿Cómo nosotros aseguramos que estas fuerzas de las colectividades, de saberes y talentos, de los distritos o municipios y de la diáspora sean verdaderamente respetadas?
que tengan verdadero poder en la toma de decisiones. Pues para eso fue que creamos este tipo de gobierno. Y este es el gobierno, ¿verdad?, que finalmente se va a constituir, porque nosotros llevamos casi 2 años con un gobierno transitorio, y en la próxima asamblea que tendremos el 14 de marzo se constituiría el gobierno del movimiento, y la gobernanza del movimiento es una asamblea nacional que elige un consejo ciudadano, que elige una coordinadora ejecutiva. La asamblea nacional que elige el consejo ciudadano, por lo tanto el consejo ciudadano es realmente el gobierno del movimiento, y ese consejo se reúne cada 2 meses, y aquí es que está lo importante del ejercicio del poder. Ese gobierno consiste en 30 personas que vienen de la red de saberes, 30 personas que vienen de la red de colectividades, 30 personas que vienen de la red territorial, 10 que vienen de la diáspora y 11 que elige la Asamblea Ciudadana Nacional. Si usted se mete al sitio, al web del Partido Popular y ve lo que es el Consejo del Partido Popular, usted se va a encontrar que, por ejemplo, lo que nosotros llamamos colectividades, toda la representación que tienen son 2 personas. Un representante de las mujeres, que tampoco garantiza que sean colectividades, y un representante de los sindicatos. Todo el resto de la gente del Consejo Ciudadano Nacional son personas que resultaron electas a diferentes puestos o que corrieron para diferentes puestos. Y eso es lo que explica entonces que los partidos tradicionales están dominados por lo electoral, por la gente que sale electa, por los funcionarios del partido. Eso es lo que los domina. Y ese es el cambio más radical que hemos introducido nosotros en el movimiento, porque entonces las decisiones, si ustedes suman nada más que la decisión de los 30 de saberes y los 30 de colectividades, y eso te da la mayoría. Y eso es lo que garantiza que las decisiones que se tomen en el movimiento siempre provienen, ¿verdad?, de personas que saben de lo que están hablando, que tienen los saberes, y de personas que están metidas haciendo trabajo en esas diferentes áreas, ¿no? Eso es básicamente. Y de aquí entonces que eso responda a nuestros principios democráticos fundamentales, donde que se dicen, todo esto son citas de nuestro documento organizativo aprobado y ratificado por una asamblea. El MBC es una organización puertorriqueña inclusiva, anclada orgánicamente en el pueblo, orientada a su empoderamiento y fundamentada en la democracia participativa y protagónica en el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Reconoce como base de su fuerza política su vinculación libre de todo sectarismo a la riqueza de saberes y talentos, asociaciones, organizaciones comunitarias, grupos defensores de derechos, proyectos autogestivos y otros movimientos con los que cuenta el país y con los cuales podrá coordinar acciones para pactar acuerdos y organizar frentes de lucha. Parte de lo que nosotros aspiramos es que con los legisladores que ahora tenemos podamos hacer una revisión de la ley electoral y podamos tener unas elecciones que permitan coaliciones como ocurren en otros países, de modo que en el futuro no solamente tengamos personas que vienen de organizaciones dentro del movimiento, sino que las organizaciones mismas junto con el movimiento pueden hacer un frente e ir a las elecciones, que actualmente eso no se puede hacer. Y por último, la más alta función del movimiento es la formación de la conciencia política, reflexiva, crítica y transformativa del pueblo en general y sus integrantes en particular, para el ejercicio del poder en forma democrática, participativa y protagónica, mediante el desarrollo de una cultura política, actitudes y valores y competencias ciudadanas para la toma de decisiones. Y entonces, por último, porque los otros compañeros explicarán en más detalle, la red de colectividades está organizada en 3 tipos de redes, lo que son las redes del MBC, como esta que estamos organizando, pero también hay redes autónomas que están compuestas de personas que algunos son miembros del MBC, otras no. Nosotros tenemos una red de soberanista que es autónoma, tenemos una red también de
espiritualidad y filosofía de vida, que es autónoma. La diferencia es que las redes autónomas pues tienen una libertad, que no tienen que seguir directamente toda la agenda de trabajo del movimiento, sino que elaboran su propia agenda. Y por último, también esta red de colectividades ayuda a organizar lo que se llaman redes de pueblo, que son redes independientes. Nosotros creemos que la tarea del movimiento es ayudar a que el pueblo se organice, ya sea dentro del movimiento, vinculado al movimiento o fuera del movimiento. Y eso es lo que llamamos redes de pueblo. Y ahora mismo esas redes nosotros las apoyamos. Ahora mismo se creó hace algunas semanas el Comité de Transparencia Ciudadana, que es un grupo independiente que está defendiendo el que haya una nueva elección en el municipio de San Juan, por lo que sabemos que fue el fraude que se perpetuó allí. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta o comentario, pues adelante. Preguntas o comentarios antes de que el compañero Papo Cos nos va a hablar ya un poco más específicamente de la red de colectividades. Eso significa que, pues, sí, gracias. Eso significa que el Movimiento Victoria Ciudadana acepta a personas de cualquier ideología política. Correcto. Correcto. Sí, porque lo que pasa es que en la prensa usted sabe que pues se ha hecho muchos comentarios, ha habido varias noticias que se han hecho, vamos a decir, que se ha generado controversia con relación, ¿verdad?, a lo que es el giro ideológico que ha tomado el movimiento de Victoria Ciudadana ante, por ejemplo, la salida de dos de las líderes, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? No quiero mencionar más, ¿verdad? No quiero entrar más en detalle. Sabemos muy bien lo que sucedió, por ejemplo, con una y con otra. Y entonces, ciertamente, ¿verdad? Lo más que se ha criticado, más que se ha comentado, vamos a decirlo así, no necesariamente que sea cierto, pero por eso quise, ¿verdad?, formular la pregunta, es que entonces, que Movimiento Victoria Ciudadana entonces solamente para los que son, vamos a decir, de izquierda, tipo inclusive hablan de socialismo, etcétera, pero ya entonces significa que no importa si no es estadista, estadolibrista, independentista o no, o nada, como yo. No, bueno, desde luego, sí, desde luego, la agenda urgente hace claro que en la cuestión de ideologías del estatus, el Movimiento Victoria Ciudadana no tiene ninguna preferencia y que lo que nosotros defendemos es un proceso de una asamblea constituyente donde todas las tendencias puedan presentar sus alternativas y que sea el pueblo el que decida. Segundo, para hacer eso claro, tanto cuando postulamos los tres principales candidatos que eran candidata a la gobernación, candidata a la comisaría residente y candidato al municipio de San Juan, ahí había una persona independentista, una persona estadista y una persona autonomista. Cuando hubo que elegir los candidatos, las personas que están en la legislatura, hay una persona que es estadista, hay una persona independentista, y hay personas que yo no sé exactamente de qué tendencia son, pero me consta que hay un independentista y hay un estadista. Y por último, cuando se han organizado las redes autónomas, ¿verdad? Porque no puede haber, por ejemplo, una red del movimiento que sea una red estadista o una red independentista, porque eso contradeciría lo que dice la agenda urgente, pero sí puede haber una red autónoma soberanista o una red autónoma estadista, como en efecto existen, ¿verdad? Lo mismo nos ocurrió con el tema de la religión, que se decidió que no podía haber una red que se pudiera interpretar que era de una religión, y entonces se creó una red autónoma de espiritualidad y filosofía de vida. Así que con eso siempre nosotros tratamos de armonizar nuestros principios, nuestra agenda urgente con nuestra estructura organizativa. Lo que hay que tener en cuenta es que el movimiento está todo el tiempo siendo atacado por los partidos tradicionales y todos los medios que apoyan esos partidos tradicionales y que viven de esos medios tradicionales, porque ya el partido demostró que puede ganar elecciones, que es una alternativa real.
y todos los que han vivido durante décadas, ¿verdad? De este sistema tan corrupto que tenemos, no van a dejar de atacar al partido como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros tenemos que estar bien claros que si fuéramos insignificantes, no nos atacarían. Y es precisamente las posibilidades que tiene el movimiento lo que lo convierte en objeto de ataque. Sí. Y en ese sentido, la respuesta a tu muchas pregunta, Jacqueline, es sí. La respuesta es sí. El movimiento quiere ser tan diverso como es Puerto Rico y aceptar esa diversidad. Incluso tú puedes colaborar en esta red sin necesariamente sentirte o hacerte parte del movimiento. Hay algunas cosas que no podrías hacer, como votar en la asamblea y por el estilo, sin ser parte, sin estar afiliada al movimiento, pero no habría ningún problema en que colabores en esta red. Si más adelante te quieres afiliar, perfecto. Si no, igual continúas colaborando. Eso está bueno, entonces. Entonces sería a través de la red autónoma. A través de esta misma red puedes colaborar, puedes dar todo tu conocimiento, todo tu insumo, toda tu contribución en trabajo, si así quisieras que fuera, y eso no implica que tengas que ser sentirte miembro afiliada. ¿Ok? El compañero Papo Cos, sobre la red de... Gracias a ti, Jacqueline. Sobre la red de colectividades en general. Sí, estoy buscando por aquí para ser preciso. No sé si me están viendo y escuchando. Sí. Escuchando. ¿Me escuchan? Y ahora te vemos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, es que estoy tratando de precisar en términos de la red de colectividades. Pues muchas posibilidades en términos de la organización, porque el país está muy bien organizado, extremadamente organizado en frentes de lucha por diversos sectores, ¿verdad? Sabemos que existen sectores, por ejemplo, que aman el deporte, pues creamos una red de recreación y deporte. Sabemos que hemos tenido apoyo de muchos de los sindicatos del país. Creamos una red sindical. Adelante, Papo. Sí, te estamos escuchando, Papo. Yo estoy proyectando la parte que habla de la red de colectividades, por si quieres hacer referencia a eso. Parece que tiene problemas con la... Sí. ¿Me oye? Es que sí, adelante. Ahora no te escuchamos. Sí, ahora me escuchan. Sí. Disculpen. Es que tengo aquí como que Villarín está tratando de compartir la pantalla y ahí mismo se me fue el audio. No, te escuchamos. Adelante. Déjame cerrar aquí por si acaso eso es lo que está afectando. Sí, creo que fue por eso. Sí, aquí tengo dando una vueltita ahí, Ángel R. Villarino Jusino ha iniciado función de compartir las pantallas. Por alguna sí, pero te escuchamos, Papo. Adelante. Ahora regresó, ¿no? ¿Nos escuchas, Papo? No, pues Papo tiene dificultad con la señal. Ángel, si quieres tú aclarar algo sobre la red de colectividades. Sí, bueno. Dale continuidad a lo que yo estoy planteando con las redes que nos hemos propuesto organizar dentro de colectividades. Ok, nada, el documento organizativo, ¿verdad? Define la red de colectividades
como que la que fomenta la comunicación e interacción con la diversidad de organizaciones civiles y de base comunitaria, apoya su creación y promueve su formación en organización política para el ejercicio del poder social. Uno de los retos grandes de la red de colectividades es cómo convencer, persuadir a personas que participan en diferentes colectividades de que es necesario ya darse una expresión política que vaya más allá de estar participando en vistas públicas o de estar yendo a oficinas de legisladores a ver si se consigue algo o estar buscando fondos de algunas propuestas que a veces se ofrecen y que ya llegó el momento de darse una expresión política, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Consiste en personas que forman parte de la membresía del MBC y que pertenecen a asociaciones, colectivos, sindicatos, proyectos, comunidades, de modo que el movimiento y su programa político de reconstrucción del país tengan raíces en los mismos y en los cuales se reconocen tanto necesidades e intereses como capacidades de autogestión que deben ser apoyados y con las cuales el MBC coordina acciones. Esto lo que significa es entonces que quien se afilia al movimiento no es una organización o un colectivo, sino personas que pertenecen a esos colectivos y pueden participar de las redes, aunque no se hayan afiliado al movimiento. Lo único que no pueden ser entonces electos a cargos ni participar en las votaciones sobre decisiones que afectan al movimiento, pero sí pueden aportar y participar en todas las discusiones, ¿no? Y cuarto, reconoce que el desarrollo del proyecto del país y de la legislación política pública del movimiento será concebir y practicar la gestión de gobierno como tarea compartida con las asociaciones, colectividades y comunidades. Un ejemplo, lo que nosotros aspiramos es que si vamos a darle la más alta prioridad a la agricultura, hay que empezar a trabajar en un proyecto. Los proyectos de ley tienen dos etapas. En el caso nuestro sería reunir a personas que pertenecen a esta red, convocarlo, que las personas aporten, que veamos lo que ya se está haciendo y de ahí salen entonces las bases para un proyecto y luego, claro está, los legisladores pues le dan la forma de proyecto. Una vez que ese proyecto se radica, entonces viene otra gestión que tiene que hacer la red, que es lo que llamamos la gestión de calle, que es entonces cómo empezamos a comunicar y empezamos a organizar y empezamos a movilizar para lograr que ese proyecto se apruebe, ¿no? Así que la red tiene, por un lado, la función de sentar las bases para un proyecto y por otro lado, generar apoyo en la ciudadanía para que ese proyecto se apruebe y no lo engaveten como se suele hacer. Eso es las funciones que define. Y entonces el documento base sugiere algunas,